Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos. Mi nombre es Osvar Carvajal y los acompañaré entonces en lo que respecta a la cátedra de Control Estadístico de Procesos, a su núcleo temático número 3 y número 4. Para comenzar, iniciaremos con lo que es el núcleo temático 3 y su plan de evaluación, la bibliografía recomendada y el tema específicamente de gráficos de control como tal. Primero hablaremos de lo que es el plan de evaluación del curso que vimos ya en el primer video, la primera parte. Ahorita estamos en la semana número 2, desarrollando la actividad síncrona número 2, y con ello hablaremos sobre la evidencia de la sumativa 2 al final de nuestro video, que tiene como evidencia de aprendizaje la elaboración de un cuestionario de 10 preguntas y se evaluará, o el instrumento de evaluación que se utilizará es el registro de observación. Esto vale el 50% de la nota y complementado con el anterior 50%, complementamos el 100% de la nota del curso. Como competencia específica, en este núcleo temático buscamos analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para todo lo que es el mejoramiento continuo en las organizaciones. Esta unidad temática 3 de herramientas del control estadístico, vamos a hablar específicamente del gráfico de control, de los tipos de gráficos de control, de los gráficos de control por variables y por atributos, y su interpretación y análisis. Y además de ello hablaremos de temas de inspección y de los tipos de inspección que se aplican en el control estadístico de procesos. Sin más, hablaremos entonces de la bibliografía recomendada. Tenemos estos libros que tienen acá, que los pueden conseguir en la red, pero que vuelvo a hacer la acotación. Como la mayoría de sus investigaciones son de tipo virtual, reflejen el origen de la fuente virtual. Recuerden, por favor, no por pegar una bibliografía, se detecta rápidamente si lo utilizaron o no. Entonces, hay estudiantes que pegan bibliografía en inglés, en alemán, en francés y ni siquiera tienen los libros disponibles. No indican la fuente de origen de donde sacaron los libros. Y indistintamente de ello, no utilizar Wikipedia, Econipedia, y aunque ustedes se vayan a reír, el Rincón del Vago, entregan trabajos de esa naturaleza, parecen trabajos de primaria, no de grado universitario. Tienen que utilizar fuentes de origen del control estadístico de procesos o de la estadística como tal, y no fuentes genéricas de información. La idea es que investiguen, que analicen, que busquen, que aprendan, no que sea un copy-pega de información. El uso de la inteligencia artificial está para referenciar, sí, pero no para referenciar un trabajo como tal. Lo detesto fácilmente, por favor, así que olvídense de su uso. Y la idea es que si lo acude a ella es para entender por dónde debo de realizar la investigación, pero no en ningún momento para realizar el trabajo. ¿De acuerdo? Son fuentes no confiables, no confirmadas. Eso es simplemente agarro información aquí, agarro información allá y la uno. En ningún momento implica que es validada la información. Así que cuidado con ello, por favor. Y entrando ya en materia, hablaremos que los gráficos de control no es más que una representación en forma de diagrama que busca determinar si un proceso se encuentra o no en lo que se denomina control o un proceso bajo condición estable. Un proceso se denomina en control cuando cumple con las especificaciones de diseño para el cual fue elaborado. También se dice desde el punto de vista estadístico que el proceso está en control cuando las causas de las variaciones que se presentan en el proceso son todas del tipo aleatorio. Si por el contrario estas causas son no aleatorias o asignables a una determinada causa, esto origina que el proceso se encuentre fuera de control o se desestabilice. Si observamos la gráfica acá, una gráfica de control tiene un elemento de medición,
momento determinado, en este caso mediciones o porcentaje de artículos defectuosos, normalmente aquí se emplea el eje tiempo. Y en este caso tiene un rango medio más o menos una desviación determinada y eso me da un rango total de existencia de unidades en buen estado, que normalmente vienen con la calificación del diseño del cual fue elaborado. Los valores que se encuentran dentro de ese rango de valores es, son unidades, producto en buen estado. Cualquier punto que se encuentre fuera de ella origina unidades en mal estado. La idea es que con este tipo de gráfico de control logremos determinar a tiempo a la primera unidad que se salga, inmediatamente se revisa el proceso, se corrige y se continúa produciendo en buen estado, unidades en buen estado. Em, por ejemplo, si nosotros dijéramos que la media, esta raya amarilla aquí, representara, por ejemplo, peso, y digamos que estos son 100 gramos, y decimos que por diseño tenemos más o menos una tolerancia de más o menos 10 gramos, eso nos daría 110 y nos daría 90. Cualquier unidad que esté entre 90 y 110 al momento de pesarla estaría dentro de los parámetros de calidad aceptados y sería una buena unidad en control. Sin embargo, si yo tengo 115, ya esa unidad se sale de la escala y eso originaría que tenemos un punto fuera de control, igual que si fuera 85. Entonces, lo importante de las gráficas de fuera de control es que permiten iniciar inmediatamente una investigación que lo que va a buscar es identificar las causas que originaron esa desviación y tomar las medidas correctivas con el objetivo de, ¿qué? De llevar nuevamente nuestro proceso a control. Entonces, sirven como un mecanismo para detectar las situaciones donde las causas asignables están afectando nuestro proceso y por ser asignables las puedo detectar y corregir. Los gráficos de control normalmente están conformados en un eje X, como dije anteriormente, por el tiempo, un eje vertical Y que indica la variable de calidad que se quiere medir, temperatura, presión, peso, volumen, distancia, etc. Y los límites de control que son calculados en forma estadística, que es esa media más o menos un rango determinado en función de la muestra que se posee y que ella nos va a permitir entonces eh, determinar si nuestro proceso se encuentra o no en control. Estos datos que obtenemos los tomamos directamente de nuestra línea de producción. Existen dos tipos de gráficos principalmente de control, los denominados gráficos de control por variables y los segundos, los gráficos de control denominados por atributos. Veamos la diferencia entre uno y otro. Los gráficos de control por variables miden una característica de la calidad de una variable continua a la cual representan. Esa longitud, diámetro, temperatura, volumen, eh, que medimos, si está dentro del rango establecido, representa, repito, unidades bajo control. Si salen de eso, entonces se genera una falla potencial en la calidad del proceso y que es producto de la misma aleatoriedad del proceso. Estos gráficos entonces lo que requieren es una investigación posterior para determinar a qué se determina o qué originó la variación y con ello tomar las acciones correctivas del caso. Existen dos tipos de gráficas de control por variables, como dije anteriormente, pero específicamente las que estamos observando ahorita, que son las gráficas de control por variable. Nosotros tenemos dos tipos principales, aunque aquí estamos nombrando varios. La primera es los gráficos P, en los cuales la muestra que se refleja se está alejando de las mediciones obtenidas o qué tanto la muestra se aleja de las mediciones obtenidas de la tendencia central o media de los datos. Los gráficos R que muestran qué tanto es la dispersión o uniformidad. Entonces se toma el valor más grande con respecto al valor más pequeño, se refleja esa diferencia y esto nos permite determinar la variabilidad, con lo cual definimos si hay que intervenir o no el proceso. Existen otros tipos de gráficas de control por variables. Tenemos las gráficas XR que miden la relación de especificaciones de calidad con la tendencia central de dispersión, o la gráfica promedios y desviación estándar, o la de medianas y rango,
o las lecturas individuales de rango. Todas ellas nos permiten entonces determinar para un gráfico de tipo de variables continuas cómo se comportan los elementos del proceso que estoy estudiando. Adicionalmente a eso, tenemos la gráfica de control por atributos. Estas gráficas representan variables del tipo denominado discreto. Recuerden que las otras eran continuas. Y en estas discretas se analiza también la calidad de la determinada variable que estamos estudiando con respecto a una especificación dada. Y nuevamente lo medimos dentro de un rango establecido. Existen a su vez diferentes tipos de gráficas por atributos. En función de lo que vemos acá, principalmente las dos primeras son las más utilizadas. Gráfico P, que mide el porcentaje de defecto por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,20. Este es el valor que vamos a representar en el eje Y. En los gráficos NP, se representa el número de unidades defectuosas en una muestra. Entonces, en el ejemplo anterior, si una muestra es de 1000 productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 es el valor que vamos a reflejar en nuestro eje Y. Existe otro tipo, los gráficos C, que representa el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo muestreo. Entonces, si el número de zonas desgastadas que tiene una chaqueta de cuero, por ejemplo, fuese 5 zonas desgastadas, se considera una unidad conforme y reflejaremos 5. En los gráficos U se miden los porcentajes de defectos de una unidad durante un periodo de muestreo. Reitero, los más utilizados en este caso en la industria son los gráficos P y los NP. Ahora, para complementar este proceso de determinación de valores, nosotros tenemos un proceso denominado inspección de calidad. La inspección de calidad busca medir las características de la calidad de un producto, de sus componentes o de un servicio determinado, mediante la utilización de algún instrumento de medición, patrón de medición o de comparación, equipos de prueba y ensayo, y con ello determinar si se cumplen o no se cumplen los requisitos especificados de calidad. Con ello lo que buscamos es nuevamente evitar que salgan productos defectuosos del proceso productivo. Esos productos defectuosos usualmente son utilizados en dos vías. Uno, para desecho, literalmente botar el producto, o para reproceso, en el cual vuelven a entrar de alguna forma a través de alguna modificación, usualmente ligera, a nuestro proceso productivo. En todo caso, ellos representan costos adicionales por la destrucción del elemento o la pérdida de materiales que se genera o por el mismo proceso de volver a pasar por el proceso productivo de una unidad en el caso de los reprocesos. Todo ello siempre verificando que el producto cumple con las especificaciones dadas o requeridas en un momento determinado. Adicionalmente tenemos la inspección de calidad. La inspección de calidad este, permite detectar dos tipos de errores, ¿no? Los denominados errores tipo 1, los cuales se originan al rechazar un producto bueno que cumple con los parámetros, pero fue rechazado. Ese es el error tipo 1. El error tipo 2 es el caso contrario. Doy por buena una unidad que está mala. En este caso verificamos la unidad dijimos está en buen estado y resulta ser que la unidad en sí está en mal estado. Es un producto para reproceso o para desecho. Estos son los dos tipos de errores que se originan en la calidad. Ahora, nosotros podemos tener una clasificación según el número de artículos inspeccionados. Eh, en primera instancia hablamos de una inspección del 100% si tomamos todo el universo de unidades que tenemos y separamos las piezas buenas de las piezas malas. Eso implica uno a uno tomar cada uno de los elementos de nuestro proceso. Ahora, si nuestro universo muestreal es muy elevado, este proceso pierde sentido. Entonces entramos en alguno de los otros elementos o de los criterios utilizados. El segundo es la inspección por muestreo. Acá, mediante algún criterio estadístico establecido, alguna tabla de estándar de muestreo,
se determina qué cantidad de muestras sobre un universo total necesitamos y eso es lo que se verifica. Ello va a ir acompañado de una cierta probabilidad de ocurrencia de que se detecte cualquier unidad en estado. Luego tenemos la inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas. Y por último, la inspección cero, que simplemente estamos tan seguros de nuestro proceso productivo que asumimos que no tiene errores y simplemente no inspeccionamos los productos, asumiendo que satisfacen los criterios de calidad. Otra clasificación que pudiéramos tener es según la etapa de flujo del producto. En este caso se dividen en inspección en la recepción, que es el momento en que llegan nuestros elementos a nuestro proceso productivo y nosotros verificamos la calidad de los mismos. En este caso, no requerimos, eh, mejor dicho, se requiere verificar la calidad de nuestros procesos de tal forma de evitar que salgan, no, entren materiales a nuestro proceso que estén dañados y que obviamente van a generar un producto defectuoso. Otra es la inspección intermedia o de proceso, que ocurre cuando estamos revisando nuestro proceso productivo, que podemos fraccionarlos en diferentes etapas y analizamos en cada una de esas etapas cómo va nuestro producto en la fabricación, de tal forma que si hay un producto defectuoso en alguna de las fases, se saca antes de generar el producto terminado final. Luego tenemos la inspección del producto, que es ya la inspección del producto terminado elaborado, en el cual verificamos si cumple con lo requerido por nuestro cliente. La inspección previa a la entrega, en la cual antes de enviar a nuestro proveedor, se verifica si cumple con las expectativas de nuestro cliente o si se debe enviar o no. Luego tenemos la inspección durante la entrega, ya delante de nuestro cliente, verificamos que el producto cumple o satisface los requerimientos de calidad que él espera. La inspección del producto almacenado, sobre todo si tengo productos que estuvieron almacenados a largo plazo. Inspección de auditoría, que es la que se utiliza para verificar o diagnosticar si las garantías de calidad y de inspección normal están funcionando en forma correcta. Y la inspección por tercera parte, que incluye inspecciones para exportación, entes gubernamentales, asociaciones, grupos de vecinos o cualquier tipo de inspección que realice un ente externo a nuestra empresa. Con ello, terminamos entonces lo que es el núcleo temático 3, un núcleo temático eh, en el cual se utiliza ampliamente en la industria la gráfica de control para medir cómo es el comportamiento de nuestro proceso y, repito, poder determinar variaciones en el mismo. Y eso lo acompañamos entonces de la inspección, que vimos los tipos, y sobre todo, bien importante, que busquemos minimizar o tomar las acciones para minimizar los errores del tipo 1 y del tipo 2 que se pueden presentar en nuestro proceso. Todo ello conforme entonces nuestro bloque de control de proceso, de gráficas de control de proceso y de inspección. Reitero, este material tienen que ahondar más en material que está en el sistema o el material que le suministre aparte, como parte de su aprendizaje que deben utilizar. Luego, visto esto, entramos en nuestro último bloque de la materia, que es el control estadístico de proceso a través de su núcleo temático número 4. En esta parte vamos a hablar sobre este núcleo temático 4 que habla de la capacidad de procesos vista a través de la determinación de unos índices muy particulares. Y luego hablaremos de la actividad sumativa número 2. La competencia específica para esta parte busca determinar la variabilidad natural de un proceso que permita mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Esta unidad temática 4 está compuesta por la descripción del concepto de capacidad de proceso,
el paso de un estudio que involucre la determinación de la capacidad de proceso, la identificación de patrón de variabilidad o métodos de estimación de la variabilidad, cálculos de índices, construcción de intervalos de confianza de los índices, comprobación de la normalidad de los datos, los índices CP y CPK, junto con la descripción de lo que es la variabilidad a corto y largo plazo, la potencialidad del proceso y los índices PP y PPK dentro del largo plazo. Ahora, dicho esto, hablemos entonces, ¿qué es la capacidad de proceso? La capacidad de un proceso no es más que el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a la existencia de variables accidentales o variables que en un momento afectan nuestro proceso. También podemos definir, y me gusta más esta definición, honestamente, como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. O sea, qué tanto nuestro proceso cumple con lo que son las exigencias de calidad de nuestro proceso. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz, se mantiene estable o está bajo control. En cambio, cuando esto no ocurre, hay que tomar medidas inmediatas para detener el proceso y corregir el mismo, de tal forma que se generen unidades en buen estado nuevamente. Si observamos esta gráfica, nuestro proceso sobre una línea media de ocurrencia que debe ocurrir, tenemos un rango de operación en los cuales las unidades salen en buen estado, un límite superior y un límite inferior por sus siglas en inglés. Cualquier cosa que excede esta cantidad es lo que genera unidades en defecto. Viendo un ejemplo que ponía anteriormente, si esto fuera 100 gramos más 10 gramos y menos 10 gramos, este valor aquí sería 100. Aquí tendríamos 110 y aquí tendríamos 90. Quiere decir que si produzco una unidad con 120, es una unidad con defecto. Si produzco una unidad en 70, es una unidad con defecto. No cumple nuestro rango entre 90 y 110. Ahora, ¿qué paso debemos seguir en un estudio de capacidad de proceso? Bueno, primero que nada, debemos determinar las características de calidad que queremos estudiar. ¿Qué queremos estudiar? Temperatura, presión, tiempo, eh, longitud, peso, cualquier cosa cualquier variable que queramos estudiar en un momento determinado. Luego, buscamos controlar el proceso, eliminando las variables asignables o atribuibles al proceso. Tomar muestras del proceso. Las muestras no deben ser menor de 50. Se calcula la medida y la desviación estándar del proceso mediante las expresiones ya conocidas de la parte estadística. La media, como la sumatoria de todos los elementos o las medidas entre n, y la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. O la varianza en este caso es la sumatoria de cada una de las medidas menos sus medias elevado al cuadrado, todo ello sobre n menos 1. Estas fórmulas son estándar de estadística que van a tener ustedes ya en conocimiento o en su carrera. Luego calculamos los límites de proceso. Si nosotros determinamos que el límite de control es la media y hacemos un rango de 3 desviaciones, que es lo que estoy diciendo acá. Si yo digo que esta es la media y tengo 3 desviaciones para acá que me dan el límite superior y le resto 3 desviaciones hacia acá y me da el límite inferior, esta distancia, 3 desviaciones y 3 desviaciones, es lo que se conoce como 6 sigma. 3 sigma para acá, 3 sigma para acá, la longitud total es 6 sigma. Eso es lo que está calculado acá. El límite de control es la media y el límite superior de control es la media más 3 sigma y el límite inferior de control es la media menos 3 sigma. Estos datos son comparados entonces al cálculo con lo que son los límites de las especificaciones de diseño que tenemos. Eso genera entonces el límite inferior de especificaciones y el límite superior de especificaciones, LIE y LSE. Si uno o ambos límites de proceso se encuentran fuera del rango establecido por las especificaciones, límite superior o inferior, cualquiera de ellos, significa que la diferencia entre los límites inferior y superior del proceso y las especificaciones representan productos que
originan unidades defectuosas, que nuestro proceso está originando unidades defectuosas. Si los límites superior e inferior del proceso se encuentran dentro del rango establecido, significa que el proceso está en control y que por ende satisface las especificaciones de nuestro cliente. Observemos esta gráfica acá. Si este es mi límite de control y en este rango de especificaciones, un límite superior y un límite inferior, nosotros tenemos contenido nuestro límite de control superior e inferior. Esta es nuestra 6 sigma. Quiere decir que nuestro proceso está originando unidades en buen estado. Cualquier unidad que se produzca acá está dentro de las especificaciones, origina en buen estado. Ello implica también que cualquier unidad que se produzca dentro de este rango de tolerancias de especificaciones origina unidades en buen estado. Ahora, si cuando nosotros medimos nuestro proceso encontramos que alguno de los valores, sea su límite superior o su límite inferior, supera al límite superior o es inferior al límite inferior de especificación, originaremos unidades en mal estado. Si se fijan acá, el límite de control que está centrado acá, el límite superior de especificación está acá y el límite inferior de especificaciones está acá. El límite superior de control está entre el límite de control y el límite de especificaciones, lo cual es adecuado. Pero si observo acá, el límite inferior está por debajo del límite inferior de especificaciones. Quiere decir que cualquier unidad que se produzca por debajo de acá del límite inferior de control y que nuestro proceso está generando unidades acá, va a originar procesos en los cuales nuestras unidades están fuera de control. Nuestro proceso no está centrado y por ende tenemos que detener y buscar corregir el mismo. Ahora, estos elementos los complementamos con lo que es la estimación de la variabilidad de ese proceso. Las medidas de dispersión usualmente utilizadas ya las conocemos de la parte estadística. Una es la varianza, que le expliqué anteriormente. Otra es la desviación estándar, que le expliqué anteriormente, como la raíz cuadrada de la varianza. Y luego tenemos el denominado coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula como el cociente que existe entre la desviación estándar y la media de la muestra y permite comparar dispersión de variables sin importar la escala de medición en que originalmente se tomaron los datos. Entonces, útil para algunos elementos en los cuales no tenemos claro cómo proceder. Ahora, recordando un poquito más de estadística, un poquito más profunda, encontramos que la contracción de intervalos de confianza la podemos normalizar, o sea, llevar a una curva normal. Para ello es importante que recuerden nuestras tablas de estandarización de la curva normal. Si nosotros tenemos una probabilidad, usualmente la que se utiliza, de 0,90, 0,95, 0,99, nosotros tenemos un factor Z medio, Z alfa medio, que puede ser de 1,645, 1,960 o 2,5775. Estos factores van a afectar la probabilidad. Ahora, ¿en qué nos afecta esto? Bueno, que el intervalo de confianza se construye en la media más o menos este factor Z como corrección de la desviación sobre la raíz de n. Este término, entonces, si lo sumo me da mi límite superior de control y si lo resto me da mi límite inferior de control, asociado obviamente a la probabilidad de detectar una falla. Lo anterior, entonces, todavía lo complementamos con más en nuestra línea de producción, con un elemento muy importante que se denomina eh, capacidad de proceso. La capacidad de proceso es la capacidad que tiene nuestro proceso, valga la redundancia, para producir piezas de acuerdo con las especificaciones. Es decir, que están dentro de los límites establecidos. Si ustedes se recuerdan nuestra gráfica, el límite superior de control y el límite inferior de control, esa distancia es lo que denominamos 6 sigma, ¿ok? Y lo que estamos diciendo es que si el proceso tiene una capacidad de proceso adecuado, este rango se encuentra contenido dentro del límite superior y el límite inferior, y eso nos genera la certeza de la generación de unidades en buen estado. Este índice se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 y 5. En otras palabras,
cuántas veces está contenido 6 sigma dentro de este rango de diferencia entre el límite superior de especificaciones y el límite inferior de especificaciones. Eso nos puede generar algunos elementos. Si esa diferencia es mayor que 2, se denomina un proceso de clase mundial y que tiene calidad 6 sigma, que quiere decir que nuestro proceso está generando continuamente unidades en buen estado. Si ahora el valor se encuentra en 1.33 y 2, eso se denomina clase mundial, clase de proceso 1, y indicamos que es más que adecuado, está cumpliendo. Entre 1 y 1.3 empezamos a tener problemas porque mientras más se acerca a 1, implica que hay como un rango más estrecho de que nuestro producto esté cumpliendo con las especificaciones de diseño. Lo está haciendo y se denomina clase proceso 2. La clase proceso 3 va de 0.67 a 1 y aquí sí tenemos problemas, ya que no es adecuado por el trabajo. Quiere decir que el rango de control es superior al rango de especificaciones y eso implica que tenemos que hacer modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria en nuestro proceso. Si es menos de 0.67, es generar la clase mundial 4 y es definitivamente producto en mal estado que requiere modificaciones serias para lograr la clase de proceso superior que nos permita obtener unidades según lo requieren nuestros clientes. Este índice CP se puede modificar mm, para ver dónde se encuentra la medida de proceso respecto a las especificaciones. Se denomina índice modificado y lo que mide realmente es la capacidad real de nuestro proceso. Este índice fluctúa entre dos valores, de los cuales se selecciona el mínimo, del cociente entre el denominado CPU y el CPL. El CPU es el límite superior de especificaciones menos la media sobre 3 desviaciones. El CPL es la media menos la desviación, el límite inferior de control entre 3 desviaciones. Al hacerlo, obtenemos entonces este índice y este índice K, CPL y CPU, y de ellos dos se analiza y se toma el mínimo. Se dice que el índice CP va a ser igual a SPK, perdón, va a ser igual a CP cuando la medida del proceso se ubica en el punto medio. Si el proceso no está centrado, entonces el valor cambia y siendo CPK menor que CP. Se cumple entonces que valores mayores a 1 de CPK indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con especificaciones. Valores menos 1 de CPK indica que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Y entre 0 o negativo indica que la medida de proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, tenemos que recalcular para determinar cómo se comporta el proceso. Por lo tanto, el CP mide la capacidad de potencia del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real. Dentro de ello, hay un concepto bien importante también en la parte del control estético del proceso, que es la denominada potencialidad del proceso. La habilidad potencial del proceso se denomina al rango de más o menos 3 desviaciones, o sea, a lo que es el valor 6 sigma. Si la capacidad de proceso es mayor a 1, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestros clientes. Sin embargo, se busca que en la industria este valor sea mayor a 1.5 para disminuir el margen de error en esas unidades que pudiera producir en forma errada. Ahora, si la capacidad de proceso es mayor que la potencialidad de proceso, implica que en nuestro proceso satisface a nuestro cliente de una forma adecuada y se adapta a las especificaciones de diseño. Si ambos valores son iguales, el proceso satisface adecuadamente, pero si la capacidad de proceso es menor que la habilidad de proceso, el proceso no es capaz de producir las especificaciones que nuestro cliente requiere. Acá analizamos también el denominado PP y PPK, que es la variabilidad total del proceso, pero en el largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la deriva del centrado del proceso. El PP se calcula como límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 sigma. Este valor PPK, nuevamente surge el PPU y el PPL. El PPU es mío menos el límite inferior de control
entre 3 desviaciones, y el PPL es el límite superior de especificaciones menor a media sobre 3 desviaciones. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si nuestro proceso está a corto plazo y es centrado, utilizo capacidad de proceso. Si es a corto plazo y no centrado, utilizo CPK. Si es a corto plazo, tenemos un límite superior que es el CPU y un límite inferior que es el CPL. En largo plazo utilizamos la potencialidad de proceso. Si está centrado, PP. Si está no centrado, PPK. Con límite inferior, PPU. Y con límite superior, perdón, superior, PPU. Y con límite inferior, PPL. Esto nos describe entonces cómo se comporta nuestro proceso. Acá tenemos un modo de resumen, la definición del horizonte que acabamos de ver, el supuesto de proceso, si está centrado o no, y el uso principal. Entonces, la capacidad de proceso permite evaluar la capacidad potencial de mi proceso. El CPK evalúa si el proceso cumple con las especificaciones. El PP evalúa la potencialidad de desempeño a largo plazo y el PPK evalúa el desempeño real del proceso a largo plazo. Visto esto, entonces caemos en nuestra actividad sumativa número 2, que es un cuestionario, como ya ustedes bien saben, y que buscamos a través del material de apoyo que tenemos en el sistema, eh, resolver una serie de preguntas, 10 preguntas específicamente, que nos van a servir para cumplir con la sumativa número 2. Les recomiendo que lea cuidadosamente cada pregunta, asegurándose de que la respuesta que está colocando es la que mejor se adapta a la pregunta dada. Les recomiendo que administre el tiempo de manera efectiva, ya que estas 10 preguntas deben ser contestadas en el lapso de 1 hora. Por lo ende, debe tener conocimiento del material antes de aplicar el cuestionario. Revisar las respuestas antes de enviarlo. Recuerde que una vez pasada la hora, no tendrá más oportunidad para hacerlo. Indistintamente de ello, hago la acotación que hay tres chances o oportunidades para realizar el- la evaluación. Si el primero usted considera que puede sacar una nota superior, aplique para el segundo y aplique para el tercero en caso tal. Recuerde que tiene 1 hora para cada intento. Actividades sugeridas para aprendizaje autónomo. Realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, elabore conclusiones como base a las lecturas realizadas. Haga lectura de la unidad de la guía que les suministré de control estadístico proceso elaborado por mi persona. Investigue y visualice videos en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza en índice, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK o índice PP y PPK. Con estos títulos lo pueden obtener en el sistema. Criterio de evaluación, ya les hablé, ponderación máxima del 50%, instrumento de evaluación, registro de observación, y tenga presente que en caso de equivocarse, la plataforma le va a permitir realizar otros 2 intentos adicionales, de 1 hora cada uno. La fecha de entrega va desde el 10/10 hasta el 1/11 a la medianoche. Recomendación, trate de hacer su trabajo máximo hasta el 31 de octubre por si hay problemas de electricidad, de luz o cualquier otro motivo, ya que no se aceptan excusas. Si el tema cierra a la 1, el día primero a las 12 del mediodía de la noche y ya no hay posibilidad de entregar. Si no entregó, perdió la materia. Trate de no enfrentar esa situación. Cualquier duda, pregunta, está el foro de dudas, la mensajería que con todo gusto los atiendo y los asesoro. La mensajería la reviso en forma diaria, pueden escribir directamente por allí. Aquí tiene mi Twitter, mi Instagram, completamente a la orden para cualquier inquietud o elemento que quieran. Además de decirles que fue un placer eh, compartir con ustedes esta información. Espero que lo disfruten y que la aprovechen al máximo para que sean unos excelentes profesionales el día de mañana. Hasta la próxima.